Bueno, precisamente para conocer más detalles, conversamos a esta hora con los abogados de la minera San Esteban, Catherine Latrop y Matías Insunza. Abogados, gracias por acompañarnos aquí a esta hora en CNN y entender un poco más este cierre de la investigación. Bueno, primero, ¿cómo recibieron sus representados esta decisión? A ver, la verdad es que nuestros representados, reciben esta resolución después de mucho tiempo. Esta resolución no es antojadiza, no ocurre de un día a otro, sino que es parte de un largo proceso investigativo al cual finalmente se arriba en una exhaustiva investigación. Lo reciben muy conformes, nosotros como abogados también estamos muy conformes, sin perjuicio de que entendemos las reacciones como las que acabamos de ver, pero la justicia y las instituciones deben funcionar. En este caso, además, quien actúa de manera independiente en la investigación es un fiscal de la República, no cualquier fiscal de la República, sino que el fiscal regional de Atacama, que es un fiscal experto en la materia, con un equipo de expertos además, que es el equipo de investigaciones con el que trabajó. Ahora, antes de que vayamos al tema del trabajo de la Fiscalía, usted declaró que mis representados son víctimas. ¿En qué sentido son víctimas? Para aclarar ese punto de esa declaración que me llama la atención. No dijimos nuestros representados son víctimas, sino que dijimos que habían muchas víctimas de esta situación. Víctimas de un lamentable hecho, y digo víctimas porque ellos también se vieron sumamente perjudicados. Obviamente eso está dentro de un contexto más grande, que fue la conversación en términos de aclarar cuántas personas se vieron afectadas por esto. Y cuando nos referimos a ellos, nos referimos a las familias de Alejandro Bon y Marcelo Kemeny, a los niños de Alejandro Bon. ¿Usted podría calificar a los dueños de víctimas cuando hay 33 personas que también tenían familia y que pasaron 69 días bajo tierra porque los dueños de esta mina parece que, bueno, ahora la justicia ha dicho que no hay responsabilidades, pero yo creo que hablar de víctimas, por eso le pregunto que me aclare el término. Te lo aclaro, no he dicho que parece que los trabajadores o parece que los dueños de la mina, porque no hay nada que parezca. Las cosas en derecho son o no son, no parecen algo distinto de lo que son. Esto no se llegó ni siquiera a un juicio. A ver, esto fue fruto de una larga investigación de 3 años no llegó a un seguido. A ver, el dominio de la acción fiscal, el dominio de la investigación y de la acción la tiene un fiscal de la República. Y para llegar a un juicio tiene que haber pruebas. Tienen que haber pruebas. Y tiene que haber una investigación conducida por un órgano imparcial, que es el Ministerio Público. Ahora, ese órgano imparcial, cuando comunica su decisión de no perseverar, adicionalmente debe informarle al tribunal los antecedentes por los cuales ha decidido llegar a esta decisión de no perseverar. Y esa comunicación es aprobada por un juez a quien se le comunicó dicha decisión. ¿A qué antecedentes tuvieron acceso los fiscales que investigaron la situación de la mina San José, abogado? A ver, quiero referirme un poco a el concepto de lo que planteaba respecto de víctima. Ellos fueron víctimas en cuanto a que desde el día 1 se les condenó. La ciudadanía los condenó. Pues bien, nosotros nos encargamos de entregarle todos los antecedentes a la autoridad pertinente. ¿Y quién es esa autoridad pertinente? La Fiscalía, que investiga de manera objetiva los hechos. Y le pregunto, ¿con qué antecedentes contaban ellos? Los antecedentes son antecedentes muy concretos. No solamente son antecedentes aportados por ellos en cuanto a la planimetría, los elementos técnicos que permitieron la reapertura de la mina, sino que además antecedentes que se pidieron por parte de la Fiscalía a los organismos especializados en la materia, como son, por ejemplo, el Cernagiomín y la Contraloría General de la República, quienes emitieron informes muy contundentes en cuanto a que no existía ningún tipo de responsabilidad penal de parte ni de Marcelo Kemeny ni de Alejandro Bon respecto a estos hechos. O sea, ¿esto fue un hecho fortuito? Absolutamente. ¿Usted sostiene también que es un hecho fortuito? Siempre hemos dicho que es un lamentable accidente. Ahora, si el presidente de la República no hubiera insistido en sacar a los mineros atrapados, habría 33 muertos y en ese caso probablemente la suerte de sus representados sería distinto. ¿Eso es lo único que marca la diferencia entre un lamentable accidente y un delito? A ver, yo creo que hay una gran diferencia entre decir que si el presidente no hubiera insistido, porque la verdad es que la comunicación respecto de que hay 33 mineros atrapados en el yacimiento San José se hace ese mismo día. Una decisión política que incluso se le criticó bastante al presidente de la República, que fue una decisión que tomó solo, que podría haber tenido muchos riesgos. Yo le pregunto, si hubiera terminado con muerte, sus representados habrían corrido otra suerte. ¿Eso es el único matiz de diferencia? No, el matiz de diferencia está dado por obviamente los antecedentes que se aportan.
porque la verdad es que por muy brutal que suene penalmente, si alguien muere por un hecho que no es responsabilidad de un tercero, no se pueden buscar responsables donde no lo hay. Y también habría sido un accidente. Y también habría sido un accidente. Ajá. Ahora, ¿en qué estatus quedan sus representados? A ver, actualmente ellos dejan de tener la calidad de imputados técnicamente porque ya la causa se cerró y se aplicó este principio de decisión de no perseverar que fue aprobada por el juez de garantía de Caldera. Por lo tanto, ellos ya no tienen ninguna medida cautelar en su contra porque además nunca fueron formalizados por ninguno de los hechos que se les imputaron. Aquí recordemos el 5 de agosto, se le imputaron homicidios, se le imputaron delitos funcionarios y jamás se les formalizó. Y esto queremos ser muy rigurosos. Esto se le entregó al fiscal regional. Siempre hay dudas de los trabajos de las fiscales y en este caso a lo mejor se podría presentar a lo mejor un nuevo antecedente para reabrir la investigación. ¿Ustedes no creen que hay alguna posibilidad de que los afectados fueran a llegar a establecer una nueva acusación y que se llegue a un juicio? A ver, los antecedentes creemos que son bastante contundentes. La prueba, en el fondo, técnica, que habla respecto de por qué se produjo el bloqueo de la rampa de acceso, porque eso es, la verdad, hubo un desprendimiento de una roca de la pared distinta al socavón, que es la que cae sobre la rampa. Ese análisis técnico y todo el análisis que hace el Senajemín respecto de efectivamente cuáles fueron las medidas de seguridad que habían en la mina y si se cumplían o no con ellas, eso no va a cambiar, porque eso está acreditado en la carpeta. Ahora, podríamos discutir en el fondo o levantar la segunda pregunta que es, bueno, perfecto, pero ¿cómo lograron reabrir la mina si ya se las habían clausurado una vez? Bueno, ese proceso de reapertura de la mina fue regulado por el Senajemín y es al que se refiere, Matías, en términos de decir, cuando la Contraloría General de la República hace una revisión de los antecedentes, lo que revisa es todo el procedimiento con cargo al cual se llegó a la reapertura de la mina. Y al lograr decir que esa reapertura de la mina se produce producto de haber cumplido con todas las exigencias que establecía el Senajemín, claramente la mina estaba funcionando en regla. Por lo tanto, no hay una negligencia de parte de los dueños de la mina San José. Claramente algo pasó para que esto ocurriera. Bueno, los meteoritos también caen en la Tierra. Se desprendió un trozo de un material que se llama diorita competente, que es el material más duro, supuestamente la piedra más dura, en un sector donde no habían trabajos. Sí, lo que pasa es que no cayó un meteorito y esta mina había sido cerrada 2 veces, por eso que caben las dudas y los fiscales tampoco son infalibles, también se equivocan, tampoco reúnen muchas veces las pruebas suficientes por las que son, por la cual la justicia ha caído en entredicho varias veces. Por eso se lo pregunto de nuevo, ¿existen probabilidades de que de los afectados no son víctimas, afortunadamente, puedan acusar y fuercen una acusación? A ver, ellos tienen el derecho de forzar una acusación, pero hay un problema básico, que es el principio de congruencia. Nuestros representados nunca fueron formalizados por estos delitos. Y después de 3 años, no habiendo sido formalizados por esos hechos, resulta difícil la realización de un juicio oral sin formalización. Sin pruebas. Las pruebas están disponibles. Y son las mismas pruebas, claro, que determinaron que no había... Porque también aquí hay un tema muy relevante, y es que el Estado investigó, pero las víctimas también tienen el derecho asistido a través de sus abogados de allegar pruebas a la causa. La gran pregunta es, las pruebas que ellos allegaron a la carpeta investigativa tampoco fueron suficientes entonces para poder establecer la responsabilidad de nuestros representados. Ahora yo les digo a ustedes abiertamente, ustedes lo habrán visto, este resultado, digamos, esta resolución ha generado indignación general desde el ministro de aquel entonces de Minería, Lawrence Goldborn, hasta los diputados, por supuesto, los 33 mineros que salieron de la mina San José. ¿Cómo reciben también ustedes esas críticas y ese malestar popular? A ver, la verdad es que en Chile estamos acostumbrados a las condenas populares y la verdad es que cuando en un Estado democrático las instituciones son las que tienen que funcionar. No somos ni los abogados, ni los periodistas, ni el público en general los que condenan, son los jueces. Y para eso se necesita alguien que investiga. ¿Y quién fue ese alguien que investigó? El Ministerio Público. Y no cualquier fiscal, insistimos, el fiscal regional
de la causa el fiscal especialista en la materia junto con todo el equipo técnico. Ellos son los que determinan si una persona es o no responsable penalmente y por lo tanto nosotros como Estado tenemos que ser respetuosos de esas instituciones que en este caso funcionaron, que no fue del gusto de las personas que pretendían condenar a las personas desde el primer día, desde el mismo 5 de agosto del año 2010. Eso es lo que pretendían. Pues bien, todos esos antecedentes que existían fueron cayendo uno a uno. Recordemos que existía una serie de mitos en esta estructura desde el primer día en que ocurrió esto. Se nos dijo, y todos lo podemos recordar, que la mina no tenía planos. Pues bien, sí había planos, y esos planos nosotros los acompañamos a la carpeta de investigación. Se nos dijo que no había refugio. Pues bien, sí había refugio. Después se dijo que el refugio no era suficientemente amplio como para que cupieran 33 personas. Sí cabían los 33. ¿Recuerda usted como periodista que también nos dijeron que no había víveres? Pues bien, sí había víveres. Y la verdad es que así sucesivamente, todos y cada uno de los elementos que se imputaron como mitos, en la carpeta de investigación, que es donde corresponde institucionalmente plantear estas defensas, se fue analizando por la Fiscalía y llegaron a la convicción de que no existían antecedentes para responsabilizar penalmente a nuestros representados. Y que todas las causas por las que se había cerrado una vez temporalmente y otra vez el cierre completo habían sido ya superadas. Absolutamente. Existe un informe de la Contraloría y sabemos lo riguroso y lo exigente que es la Contraloría General de la República en nuestro país. Y la Contraloría General de la República estimó que en este caso no existían antecedentes suficientes como para sancionar. ¿Pero ustedes temen una reapertura del juicio? Llegar a un juicio finalmente, no sé si ni siquiera se llegó. A ver, lo que pasa es que la plausibilidad de llegar o no a un juicio es algo que tiene que decidir un juez, no nosotros. La ponderación de la prueba, y serán los querellantes los que, si deciden optar por una acusación particular, tendrán que demostrarle a un juez que tienen antecedentes suficientes para seguir adelante. Abogado, ¿en qué etapa está el juicio civil? A ver, el juicio civil está hoy día, entiendo que en las etapas preliminares. Yo diría que lo que más avanzado está es lo que dice relación con la quiebra, donde fundamentalmente ahí está nombrado como gerente, digamos, del convenio Alejandro Bon, y que tiene por objeto fundamentalmente pagar a los acreedores y pagar a los trabajadores. Lo que dice relación con el juicio de indemnización propiamente tal, eso es un tema bastante más lento que tiene que ver con la justicia civil y con los tiempos que tiene la justicia civil. ¿Hay bienes embargados? Sí. Ahora, ¿sus representados se siguen dedicando a la minería? A ver, Alejandro Bon, tal cual dije, está dedicado como gerente en lo que significa el proceso de cierre de la minera San Esteban, y don Marcelo Quemeni está dedicado a una labor distinta, no relacionada con la minería. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y esclarecernos una resolución por lo menos polémica y tener algunas bases más de juicio. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, de nada.